Vivimos en una sociedad en donde aparentar es lo más normal, ¿sí? Nos gusta que la gente tenga una imagen de nosotros que tal vez no es lo que realmente somos. Vivimos en una sociedad donde decir mentiras es llamado a ser algo piadoso, ¿no? La mentirilla piadosa. Vivimos en una sociedad donde la manera normal de hacer negocios es a través del engaño para tomar ventaja de la otra persona. Haciendo todo esto no nos damos cuenta, o tal vez nos olvidamos o perdemos de vista que Dios es verdad, su palabra es verdad, que Satanás es padre de mentiras. Toda mentira nace del diablo, de Satanás, así lo dice la palabra. Así que viviendo esta sociedad y nosotros siendo llevados por esta misma cultura, terminamos siguiendo al diablo y no a nuestro Señor Jesucristo. Dios es verdad, su palabra es la verdad. Nosotros, inclusive como cristianos, somos llamados a seguir a Jesucristo, ser imitadores de Él. Cuando Dios nos habla su mandato, el que vamos a estudiar hoy, que tiene que ver justamente con este tema, igual que los otros, sale desde lo profundo de su ser. Dios es verdad. Así como Dios es la vida, como Dios es amor. De ahí la prohibición acerca de las mentiras. Somos creados a imagen de Dios, es decir, en verdad. Pero vino el pecado y caímos y vivimos en una vida, en un cuerpo corrupto, por lo tanto lleno de mentira y de engaño. Pero en Cristo volvemos a nacer, volvemos a conectarnos con Dios y somos restaurados a esa imagen original. Por lo pronto el llamado para todo creyente es andar en verdad. Miremos entonces, ¿qué tiene para decirnos hoy Dios a través de su palabra, a través de este noveno mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa palabra testimonio de alguna manera nos ubica en una situación jurídica, ¿no? Cuando habla de testimonio hace referencia como a la prueba, a la evidencia, es decir, a la palabra como declaratoria de algo. Somos en la Biblia a ser testigos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Damos testimonio de que Jesús realmente murió en la cruz, que resucitó, porque nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento, la vida de Cristo en nosotros. Somos testigos de que Cristo vive ahora en nosotros. Damos testimonio público, por eso nuestra conducta debe ser acorde a quienes somos en Cristo Jesús. Entonces, testigo es quien presencia algo y luego lo cuenta. Puede ser entendido este mandamiento, una lectura muy superficial, como no mentir en un juicio contra otra persona. Y esto ciertamente es regulado más adelante en el capítulo 23 del Éxodo. Habla muchas cosas respecto de los juicios, ¿no? Que no voy a ponerme de acuerdo para mentir en un juicio y que la otra persona sea condenada. Bueno, ahí dice una cantidad de cosas al respecto de esto. Pero la palabra de Dios, la Biblia, los 10 mandamientos, también son llamados testimonios dentro de la misma escritura. Entonces no darás falso testimonio, estamos hablando, testimonio es la palabra de Dios. Esa palabra testimonio también es usada en las escrituras para referirse a lo que una persona dice a otra. Es decir, en otras palabras, cuando está diciendo no dirás contra tu prójimo falso testimonio, podemos entenderlo como no va a decir contra su prójimo ninguna palabra falsa. No hable palabras falsas contra su prójimo, ya sea en un juicio, ya sea en los negocios, ya sea en la vida cotidiana.
Y cuando nosotros miramos un poco mejor, para seguir analizando el mandamiento, la palabra clave ahí es falso. Falso, la palabra hebrea sheker, que se traduce literalmente falsedad o mentira. Y aparece por primera vez esta palabra en la Biblia, en Éxodo 5, versículo 9. Yo quiero que la leamos. Dice: hágase más pesado el trabajo de los hombres para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Sheker, mentiras, palabras mentirosas. La primera vez que se utiliza este pasaje habla de mentira. No dirás mentira contra otra persona. Eso es lo que está diciendo el mandamiento número 9. En la Biblia vemos, a lo largo de la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, ¿cierto? En los primeros 5 libros de la Biblia es donde se utiliza esta palabra sheker. Y en las veces que es utilizada, bueno, también se utiliza en los profetas, pero las veces que se utiliza siempre hace referencia a la lengua engañosa. Entonces, por ejemplo, Isaías 59, veamos Isaías 59, versículos 2 y 3. Y nos damos cuenta de cómo Dios desarrolla este mandamiento. Dice Isaías 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces póngale cuidado a lo que está diciendo el pasaje, ¿no? El profeta está diciendo: ustedes han pecado y ese pecado ha impedido que ustedes puedan acercarse a Dios. Ese pecado que ustedes han cometido no los puede llevar a la presencia de Dios. Es más, Dios los mira de lejos, Dios no escucha sus oraciones. Dios se ha alejado de ustedes, se ha tapado la cara, no se quiere dejar encontrar porque ustedes están en pecado. Y el versículo 3 nos menciona estos pecados. ¿Por qué? Explicando, ¿por qué? ¿Cuáles son esos pecados? Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, póngale cuidado al que sigue, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Cuando nosotros decimos mentiras, nos hacemos aborrecibles delante de Dios. Cuando decimos mentiras, nos separamos de Dios y Él oculta su rostro de nosotros. No escucha nuestras oraciones. Aunque nosotros digamos, es una mentirilla piadosa, póngale el nombre que quiera. Si usted está diciendo algo falso, algo que no es acorde a la verdad, usted está mintiendo. En Isaías 9 Dios habla acerca de mentir, acerca de enseñanzas. No lo vamos a leer, pero se los dejo para que los que están tomando nota lo miren. Acerca de enseñar algo que es mentira y cómo Dios también aborrece eso. En Jeremías 14:14 habla de los que profetizan mentira, y quiero leerlo. Dice: me dijo entonces Jehová, hablando de los falsos profetas, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Está hablando de aquellos que se hacían pasar, y sucede hoy en día, por profetas del Señor, y van por ahí compartiendo visiones y sueños y hablando palabras de adivinación sobre otros, y no la verdad de la palabra de Dios. Dios aborrece ese trato también mentiroso, engañoso. Dios dice: yo no les he hablado, yo no les mandé a decir nada. Hablan cosas vanas. Miqueas 2:11, segundo de Samuel 18:13, Oseas 7:1. Son otros versículos que nos hablan acerca inclusive del trato engañoso que podemos tener
para con otra persona, ocultar algo, eso es una mentira, y habla exactamente de lo mismo estos pasajes. Entonces, esta palabra hebrea sheker, traducida allí como no dirás falso testimonio, o lo entenderíamos, no dirás mentira, básicamente con eso queda listo el sentido del mandamiento, no mentirás, no dirás mentira a nadie. Claramente entendemos que ese sheker es vivir en contravía de quién es Dios. Dios es verdad y su palabra es verdad. Cualquier falsedad o engaño, estoy alimentado es directamente por Satanás. Dios odia la lengua mentirosa y así lo dice específicamente en Proverbios 6, miremoslo. Proverbios 6, versículos 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué está diciendo este pasaje? De lo que Dios aborrece, desde lo profundo de su alma lo abomina, es detestable delante de él. Los ojos altivos, y quedémonos con el siguiente, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. ¿De dónde vienen las palabras mentirosas? De un corazón mentiroso, de un corazón que engaña, de un corazón que quiere tal vez aparentar, de un corazón que quiere sacar ventaja y provecho por encima de otros. Dios aborrece la lengua mentirosa. Nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y mirar, bueno, ¿cómo estamos nosotros respecto de la mentira? La mentira en el Nuevo Testamento. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 5 y vamos a mirar desde el versículo 1. Es un hecho insólito que cuando uno lo lee por primera vez normalmente no lo entiende. ¿Por qué un castigo tan severo cae sobre estas dos personas? Es el primer hecho de disciplina que vemos nosotros en la iglesia y es muy duro. Leámoslo, Hechos 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es una situación bien compleja, ¿no? Si los pongo un poquito en contexto, en ese momento lo que la iglesia estaba experimentando era un amor tan hermoso, tan genuino los unos para los otros. Y dice la palabra que algunas personas tenían propiedades, tenían más de lo que necesitaban. Y entonces estaban vendiendo esas propiedades y las daban para que se repartieran, las daban a los apóstoles para que fuera repartido entre los pobres de la iglesia, los necesitados. Jerusalén en esa época estaba viendo una gran pobreza, una gran necesidad. Y entonces Ananías y Safira dijeron, pues yo tengo una propiedad, pues vendámosla. ¿Cuánto la vendemos? 500 millones, pongámosle, no sé. 500 millones vale el terreno de ese lote. Quedémonos con 250 y digamos que el lote valía 250 y entreguemos esos 250. Ese fue el pecado. Ellos podían haber dicho perfectamente, y es lo que Pedro les dice, vea, el terreno era de ustedes. Si se lo quedan,
No pasa nada, es suyo. Usted no tiene por qué venderlo. El terreno es suyo, se lo podía quedar y seguía disfrutándolo y no pecaba. Ahora bien, usted lo podía vender. Y al venderlo usted podía decir, me quedo con toda la plata y me la embolsillo. ¿Por qué? Porque es mía. Y no pasa nada. O usted podía haber dicho, vea, queremos donar la mitad de lo del terreno. Y no pasa nada. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y Pedro les dice, el problema fue que ustedes dijeron y mintieron. Dijeron, en eso fue que la vendimos. Si seguimos leyendo el pasaje, llega la esposa y le dice, ¿en cuánto vendieron el terreno? ¿En 250? Y ella dice, sí, en 250. Querían hacerse pasar por más generosos de lo que realmente eran. Era lícito, era correcto que ellos se quedaran con la mitad, con el 80% y dieran el 20%, no era ningún problema. En su corazón estaba cuánta generosidad, cuánto iban a dar de generosidad. El problema estuvo en que mintieron. ¿Y a quién mintieron? Fíjese lo espectacular del caso, y es que cuando llega Ananías y pone el dinero, Pedro sabe que mintieron. Porque el Espíritu Santo se lo reveló y le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y le mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, o sea, nos engañó a nosotros. Pero pongámosle en efectos prácticos. Uy, qué mentirota. Es igual con la mentira me está dando 250 millones, seguramente van a servir de gran alivio para muchos pobres de la iglesia. O sea, no es que me afecte terriblemente a mí en lo personal la mentira. Pero Pedro dice que sí trae afectaciones y ya lo vamos a ver. Pero Pedro dice, usted le mintió, fue a Dios. Y Dios es verdad y su palabra es verdad. Y nosotros debemos andar en verdad. Se estaba sentando un claro precedente de la santidad con la que nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Qué tal que Dios siguiera juzgando hoy de esa manera tan severa la mentira? ¿Cuántos caerían o caeríamos, como dice ahí la palabra? Al escuchar esta palabra, cayó y expiró, cayó y murió. Llega la esposa, vendieron en tanto, sí, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentir a Dios? Mire, esos dos muchachos acabaron de sacar el cuerpo sin vida de su esposo y ahora van a sacar el suyo. Cayó también ella. Juicio de Dios sobre estas personas que engañaron y mintieron. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Decimos algo que no es? ¿Hacemos parecer algo como si fuera? La mentira destruye, corrompe, daña todo lo que toca. ¿Cómo se afecta una relación que lleva tiempo construyendo confianza y hay una confianza ganada y de repente uno descubre que la persona me miente, me engaña? ¿Qué pasa con la confianza? El tiempo que ha llevado a construirla se viene abajo en un segundo, en un solo instante. Con una mentira se cae la confianza. Y nosotros podemos ver la mentira y las consecuencias de la mentira desde el comienzo de la historia humana. Capítulo 3, ¿qué vemos? ¿Cómo entró el pecado en el ser humano? Porque Satanás mintió, Satanás engañó a la mujer y le hizo ver codiciable lo que Dios había prohibido. Dios prohibió y Satanás con engaños hizo que la mujer viera eso como algo apetecible, lo quiero, lo necesito, lo deseo. Y a causa del engaño entró el pecado en la humanidad. Y nosotros pensamos que no, estoy diciendo una mentirilla piadosa. ¿Alguien me puede explicar qué es una mentira piadosa?
La piedad me acerca a Dios. La piedad es orar, es obedecer, es estudiar las Escrituras. ¿Cómo una mentira puede ser piadosa? O una mentira blanca. ¿Han escuchado esa otra expresión? No existe tal cosa. Es un engaño envuelto en otro engaño. Jesús llama a Satanás padre de mentira. Miremos Juan capítulo 8, versículo 44. Y mire lo que le dice a los fariseos, que puede caer en cualquiera, ¿no? Que obedece al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuándo el diablo se convierte en su papá? Cuando usted hace lo que es natural al diablo. Y dice, ¿no? Continúa, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué es lo del diablo? ¿Qué es lo suyo? La mentira. Dios es verdad y su palabra es verdad. Cuando Satanás habla, habla mentira. Lo suyo es la mentira. Él es el engañador. Porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Nosotros como sociedad pensamos que la mentira es algo de poca cosa, ¿cierto? No es lo mismo que matar la vida, ¿sí? Y lo calificamos como no pasa nada, yo puedo mentir de muchas maneras y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cosas que son mentira y que hemos cotidianizado. Pero la mentira es totalmente satánica. Cuando usted dice una mentira, cuando engaña, cuando oculta una verdad, cuando dice una verdad a medias, está haciendo algo satánico totalmente. Viene directamente del diablo. Aunque llamemos esa mentira con otro nombre y queramos tapar o encubrir la situación, ese engaño, estamos diciendo mentira. Cuando somos hipócritas y no mostramos como quienes somos realmente, estamos mintiendo, y eso es una obra de Satanás, el engañador, que se hace parecer como lo que no es realmente. Juan 14:6, yo soy la verdad, dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo debo hacer yo para andar en verdad y dejar la mentira? Necesito tener temor de Dios. Necesito amar la palabra de Dios. Dios dice, no hagas esto. Claramente yo no debo hacerlo. Y no debo tapar con mi conducta aparentando algo que no es. La verdad sale a la luz. Debemos hablar verdad. Amar la verdad de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Lo malo que sale de nuestros labios, sale de nuestro corazón. En nuestro corazón está lleno entonces de mentira y de engaño. Y es que, como les decía antes, vivimos en una sociedad donde es lo normal aparentar. Aquí en Santander, uno sale de Santander y se da cuenta cómo el bumangués le encanta aparentar. Vivir de apariencias, mostrar que tiene lo que en realidad no tiene. Tratar de vivir en estrato 6, 7, 8, 10, 15, aparentar que lo viven cuando no tienen sino para vivir de estrato 2 o 3. Es la realidad de nuestra cultura. Y no aceptamos con humildad quiénes somos. Si estoy en Cristo, ¿cómo puedo seguir engañando y mintiendo a otras personas? El mandato es claro.
Debemos andar nosotros en verdad, porque Cristo es la verdad. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora vivo en Él, por Él y para Él. En verdad. ¿Cómo podemos mentir? Calumnia e injuria. Proverbios 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La calumnia es la acusación falsa que se hace contra alguien de inculparlo de algún delito. Entonces, por decir algo, usted me robó, usted es un ladrón, usted es un asesino. O sea, estoy denunciando, apuntando, declarando a alguien como que cometió un delito. Salvo que realmente haya cometido el delito, no, estoy hablando falsamente. ¿Sí? Nosotros muchas veces somos dados a condenar a la gente y sacar juicios apresurados sin haber hecho una debida indagación de las circunstancias. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué esa persona hizo lo que hizo? Asumimos de una vez que fue que me engañó, que me mintió, No, pero tal vez hubo una confusión. Y nos lanzamos ya con el dedo acusador. Y la injuria es una declaración que se hace respecto a otra persona con la intención de dañar su reputación. Entonces yo estoy hablando aquí con alguien y no sé, algún líder tuvo algo contra una actitud que no me gustó, entonces yo digo, y no quiero que esta persona la vea bien. Entonces, ¿usted sí supo lo que hizo el líder? Mire, que yo lo vi la otra vez borracho. Y el tipo, sí, él era un vicioso. O sea, empiezo a difamar, a decir cosas respecto de cualquier persona para dañar su reputación, para que quede mal delante de los otros. Y uno escucha esto muchas veces en medio de las conversaciones normales. La gente de alguna manera pinta un poco, decora las palabras en sus conversaciones para quedar bien ellos, que el otro quede mal, pero yo quedo bien. Entonces dicen cosas de otros que los hacen quedar mal y los difaman y hacen quedar su nombre. Cualquier palabra falsa con la intención de dañar es una mentira. Es falso, es mentira, estoy diciendo lo que no es. El chisme. ¿Ustedes piensan que el chisme cabe dentro de esta palabra? No dirás falso testimonio, no mentirás. Proverbios 20:19 dice: el chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Así directamente lo dice el pasaje, no te juntes con gente chismosa. Tiene dos problemas el chisme. Uno, ¿cómo empieza el chisme? ¡Ay! Mire que fulanita me contó que tal cosa. Alguien narró una parte de la versión de los hechos. Mi esposa y yo tuvimos una discusión. Mi esposa se va enojada y le cuenta a Pepito qué fue lo que sucedió. Lo narra desde su perspectiva de los hechos. Pepito coge esa versión, va y se la cuenta a otra persona y la otra persona la agranda y la dibuja y le quita cosas y le pone cosas para hacer la historia más interesante. Y así sigue y sigue y sigue y sigue. Y nadie se toma la delicadeza de verificar si eso sí sucedió. De repente Pepito ni siquiera escuchó de Laura eso. Nos vio que estábamos manoteando como buenos santanderianos, hijos estaban agarradísimos allá peleando, y fue y armó un cuento que no era cierto. En una relación de pareja, y nos pasa todo el tiempo, llega ella o llega él, ay, es que mi marido, ay, es que mi mujer, esto y esto y esto y esto. Escucha uno la versión de la otra parte, no, y lo mismo. Uno dice, ¿están hablando de lo mismo? O sea, son cosas tan diferentes que uno dice, ¿realmente es el mismo suceso? Porque cada uno mira desde su perspectiva subjetiva.
Y uno no puede tomar la verdad a menos que tome el panorama completo. Inclusive, la Biblia nos dice, Antiguo y Nuevo Testamento, que cuando usted va a recibir alguna acusación de alguien, no lo haga a menos que venga acompañado de 2 testigos. 2 personas que digan, sí, efectivamente, así sucedió. Yo lo vi, yo también lo vi, yo también lo escuché. Como tenemos los evangelios, 4 evangelistas que narran lo que sucedió. 4 testigos nos narran los hechos. En el Nuevo Testamento lo mismo dice. No acepte acusación, y menos si es contra una autoridad, dice, a menos que venga acompañada de 2 testigos. Entonces, y cuando se cuenta el chisme, se va agrandando. Y ese agrandando, se le van quitando y poniendo partes, termina la gente contando una falsedad, una mentira. Y divulgando, haciendo quedar mal a otra persona. Si no vamos a decir algo bueno de alguien, mejor, ¿qué debemos hacer? Mejor no diga nada. Así como es que dicen, calladito se ve más bonito. Alguien por ahí le ha escuchado el dicho. Cuando decimos verdades a medias, decimos verdades a medias para no quedar mal, o tal vez para no hacer quedar mal a la otra persona. Nos importa nuestra reputación y no queremos ser mal vistos delante del otro, pero no nos importa nuestra reputación delante de Dios. Que el otro no me vea mal, no me importa cómo Dios me esté viendo. Ustedes me dicen si es mentira o no. La persona no está bien, tiene unas situaciones que está pasando, emocionales o financieras o lo que sea. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Es mentira o no es mentira? No se confiesen. ¿Alguno lo ha hecho? No se confiesen, ¿no? Yo sé de muchos de ustedes que lo han hecho. ¿Cómo está? Bien. Y en realidad no está bien. Eso es mentira. Pero Daniel, yo no quiero decirle mal, estoy mal y ponerme a llorar ahí en ese momento. No diga, no se ponga a llorar ni se ponga, pero diga, estoy pasando por algunas circunstancias de las cuales no quiero hablar. Agradezco que ore por mí. No dice mentira, no revela cuáles son las circunstancias y le dice a su hermano, oye, ora por mí. Como hermanos, eso es lo que necesitamos. No tiene que contar y estar revelando sus situaciones difíciles a todo el mundo. Si no está en confianza, no lo haga. Pero tampoco diga mentiras. Entonces, no ocultemos las cosas. Miren, cuando nosotros desde la perspectiva de pastores, ¿cuál es nuestra función dentro de otras cosas? Es cuidar por las personas. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Bien. Y con Dios, bien, muy bien. ¿Cómo está el devocional? Bien, bien. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia esta semana? Esta semana, hoy estamos a domingo. La leí el domingo pasado, ¿cierto? Y oración, bien. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Orar el miércoles en el discipulado. Entonces dice uno, o sea, ¿realmente considera que eso es estar bien con Dios? Y uno se pone a indagar luego en el discipulado y está peleado con su esposa, lleno de rencor y no la ha querido perdonar. Entonces está en pecado y está separado de Dios a causa del pecado que tiene y no puede estar en comunión con Dios y piensa y dice que está bien. Necesitamos aterrizar el asunto de la mentira en nuestra vida cotidiana y andar con la verdad.
decir las cosas que son. Cuando les preguntamos como pastores, como líderes, no les vamos a quedar con un dedo enjuiciador, pero sí necesitamos pastorearlos, exhortarlos, animarlos, enseñarles, guiarles con la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Otra manera en que nosotros mentimos y faltamos a este mandamiento es con la hipocresía, con la exageración. Hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? No levanten la mano, no, estoy haciendo una pregunta. Un hipócrita es una persona que muestra una imagen que no es, cuando quiere aparentar algo que no es. Muestra una imagen de santidad en la iglesia que en realidad no tengo. En mi casa, en la calle, en el trabajo soy terrible, llevado de mi temperamento y de mal. Pero en la iglesia soy un santo, divino, perfecto. Eso es ser hipócrita. Ninguno de nosotros es perfecto. Cometemos errores, pero ciertamente tenemos que estar luchando por la santidad, por cada día dejar el pecado a un lado, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle y en la iglesia. Vamos a tener actitudes que nos van a lastimar a veces los unos a los otros. Es cierto, ¿por qué? Pues porque somos hombres todavía en un cuerpo pecador. Y a veces vamos a tener una mala actitud con alguien porque nos levantamos mal. ¿Y qué tenemos que hacer cuando esa persona tenga esa actitud mala? Perdonarla, orar por esa persona. Si nunca se comporta así, decir, algo le debe estar pasando, voy a orar, voy a darle un versiculito de aliento, de ánimo. No, que es que siempre es así, voy a buscar la manera de animarle con la palabra de Dios, de orar por ella, para que entienda y vea su propio pecado. Es en amor que nos llama el Señor a relacionarnos los unos para con los otros. La exageración. Cuando decimos algo que no es, inflando la historia, tal vez queremos quedar bien. No, yo me he ganado muchos premios. Se ganó una vez un premio, ¿cierto? No, pero quiero quedar como que, yo soy un ganador. No, inflamos la verdad cuando queremos impresionar a otras personas. Modificamos la verdad. Y al modificar una verdad, claramente la convertimos en una mentira. Me he ganado muchos premios y en realidad me gané uno solo. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? Pero es una mentirita que no hace daño. Hace daño, corrompe el corazón del que le está diciendo. Esa palabra, ese corazón está alimentado directamente por el diablo. Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. ¿Cómo le vamos a dar lugar al diablo desde lo más profundo de nuestro corazón? Mire lo que dice Pedro a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Cuando decimos mentiras, le hemos dado lugar al diablo a que tome parte en nuestra vida. Y si nos damos cuenta y empezamos a analizar, no va a ser solamente la mentira, seguramente hay muchas más conductas que empezamos a darnos cuenta de que estamos siguiendo es al diablo y no a Cristo. Otra, la llamada mentira piadosa. ¿Qué cosa se llama mentira piadosa? Cuando por una aparente necesidad decimos una mentira. Entonces, por ejemplo, llegué tarde al trabajo, tenía una reunión y no quiero que me pongan un memorando o una sanción o me den una reprensión. Entonces, me veo en la necesidad de mentir para no perder mi trabajo. Y entonces, no, que es que imagínese que el perro se comió mi tarea, ya la tenía lista y venía para acá y el perro se me reventó una llanta del carro, por poco me muero, me estrellé, el carro dio 3 botes y en realidad no pasó nada de eso. Tenemos temor a una reacción, a que algo vaya a suceder, a que si digo la verdad,
Algo malo me puede suceder. Tenemos miedo a la reacción que va a tener la otra persona, de pronto en la relación de pareja, con un amigo, con alguien. Y entonces consideramos que tengo que mentirle, porque si le digo la verdad se va a enojar. ¿Cómo podemos justificar una mentira? No podemos bajo ninguna circunstancia encontrar un medio para transgredir la ley y la voluntad de Dios. Con la excusa de ayudar a alguien. No se puede. ¿Mentimos a Dios? Cualquier mentira es una mentira a Dios, pero hay personas, ojalá no les suceda a ustedes, por razones obvias a Dios no le podemos ocultar nada. Sin embargo, cuando algunas personas vienen delante de Dios a confesarse, confiesan sus pecados a medias. O sea, siguen sin reconocer la totalidad de su responsabilidad, de su culpa, y siguen justificando delante de Dios: no, Señor, yo hice tal cosa, pero fue por esto y esto y esto. O sea, no le están pidiendo, no se están arrepintiendo delante de Dios de su mala conducta. Le están mintiendo directamente a Dios. Nosotros necesitamos entender cualquier acto de engaño, cualquier falsedad, cualquier conducta exagerada es una mentira y Dios la condena. Debemos tener mucho cuidado entonces como cristianos. En nuestra cultura moderna, mentir es lo más normal que hay en el mundo. Y les pongo dos ejemplos. Uno que tiene una batalla política tremendamente activa y que está ganando la batalla en todo el mundo, y es la mentira de hacer parecer a una persona como algo que no lo es. La ideología de género. Y todo el mundo ha caído en el engaño. Claramente es un varón, pero él quiere ser llamado o conocido como mujer. Es falso, es una mentira, es un engaño, no es real. Pero es que yo me siento, si usted se puede sentir lo que sea, pero la verdad es una sola. Usted nació como un varón, usted nació como una mujer, esa es la verdad. Y el mundo se ha rendido a esa mentira, abrazándola como una nueva verdad. Aún muchas iglesias que se quieren llamar disque cristianas. Eso es una muestra de la cultura en la que vivimos, que abraza la mentira como una verdad absoluta y la defiende a capa y espada. Otra fuente de engaño, de mentira absoluta en nuestra cultura son las redes sociales. ¿De qué están llenas las redes sociales? Ahora bien, ustedes pueden argumentar y decir, pero hay cosas buenas. Yo en las redes sociales encuentro recetas de cocina, encuentro cómo desbararme del carro y arreglar el motor. Yo encuentro, sí, seguramente encuentra muchas cosas positivas, pero el grueso de la población, ¿qué publica en sus redes sociales? Una imagen que no es acorde a la realidad. Entonces la gente en las redes sociales publica solamente súper bien arreglados, con mejor dicho, el fondo allá en Grecia, en Venecia, en Walt Disney, bueno, qué sé yo, en lugares súper espectaculares. Mi vida es esta, lujo tras lujo tras lujo. Restaurantes y solamente tratan de mostrar, pero no muestran sus luchas, no muestran la realidad. Muchas mujeres del mundo del deporte han salido a mostrar sus fotos del mundo del modelaje, salido a mostrar sus fotos donde dice, mire, en la revista X publicaron mi foto como modelo, miren mi cuerpo como lo publicaron, espectacular, mírenme como realmente soy, y se muestran con celulitis, con los gordos, porque están hartas
de la industria cómo manipula la verdad para mostrar una imagen que no es. Y como cristianos caemos. Ay, yo quiero esto. Ay, sí, yo quiero todo esto. Y caemos en el engaño de mostrar lo que no es. Las consecuencias de la mentira. ¿Qué consecuencias trae la mentira? Aquí no nos demoramos porque pues creo que son muy obvias. Humanamente hablando, una mentira me puede llevar inclusive a la comisión de un delito y tener consecuencias hasta de cárcel. Pero la mentira, si ustedes descubren que yo soy un mentiroso, ¿qué pasa con mi credibilidad? Se pierde. Cuando ustedes se dan cuenta que una persona dice mentiras, ¿qué tanta confianza le genera a ustedes? Présteme 10,000 pesos que mañana se los devuelvo. Mañana. La plática se perdió, ¿cierto? Uno ya no le cree a la persona, ni en cosas más mínimas. No, yo mañana voy. Yo le caigo a su casa y salimos y no sé. Uno sabe que no va a venir. La mentira daña la credibilidad de una persona. Pero también una mentira puede dañar la reputación de otra persona. Cuando yo invento una historia respecto de alguien, puedo hacer que esa persona la echen de su trabajo. Puedo hacer que tenga un problema con su esposa, con sus hijos, por mentiras. La mentira destruye la confianza. Una pareja de esposos, uno se miente al otro. ¿Qué pasa con esa relación? Cualquier relación destruye la confianza, una sola mentira. Puede destruir una iglesia, porque las personas se empiezan a separar. Ay, mire, ese es mentiroso, o alguna mentira empieza a generar un rumor, y el rumor, fulanito no sé qué, y se genera una división en la iglesia, y se destruye la iglesia. Por un rumor, por una mentira, por algo que no es, por no ir a la fuente y decir, oiga, pasó tal cosa, por no acudir a la autoridad y decir, vea, alguien dijo esto, y se empiezan a correr, a difundir cosas que no son ciertas. Nunca admitan una acusación contra un líder a menos de que haya 2 testigos. Y la peor de todas, la mentira es pecado. Si yo digo mentiras, rompo mi comunión con Dios. Y si rompo mi comunión con Dios, claramente ya no puedo caminar lleno del Espíritu Santo, y claramente mi vida va a ser en derrota, sin el poder de Dios operando en mi vida para tener dominio propio, amor, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu Santo. Lo más importante, y por lo que Cristo pagó su precio en la cruz, es para que podamos estar con Él. Y una mentira rompe esa comunión. Por más que la queramos llamar mentirilla piadosa, verdad a medias, o lo que sea. No podemos pensar entonces que una mentira es poca cosa. Atenta directamente contra el carácter y contra la esencia de quién es Dios. Él es verdad. La mentira es de Satanás. Satanás es padre de mentiras. Cuando dice mentira, de lo suyo habla. Así que no podemos sencillamente adaptarnos a la cultura y decir, pero es que todo el mundo lo hace. Y mentimos en la declaración de impuestos, y mentimos haciendo el negocio para evadir justamente impuestos o una plática menos, y mentimos, y lo hacemos como si fuera algo normal y bueno. Es un engaño delante de Dios. No podemos tratar de encajar, porque Dios nos llama totalmente a no encajar, a ser diferentes, a marcar la diferencia. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos hacer? Deseche la mentira. Yo los invito a que en oración identifiquemos, y ojalá
escribiendo. ¿Cuándo digo yo mentiras? No, cuando tengo miedo de quedar mal y entonces, ¿por qué llegué tarde por esto? Ni siquiera le están preguntando, ay, es que llegué tarde porque no sé qué y se invento. Escriba, miento por esto. Miento también cuando esta circunstancia. Miento porque soy exagerado contando una historia. Miento porque engaño en tal cosa. En oración, para que de manera consciente podamos hacer lo que nos dice el pasaje. Deseche toda mentira. Quítela de su vida, elimínela. ¿Y de qué se debe vestir? De la verdad. Aliméntese de una relación con Dios. Él es la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Vaya a la Biblia todos los días, hable con Dios todos los días respecto de lo que dice la Biblia a su vida. Toda mentira daña, toda mentira atenta contra la esencia de Dios. Andemos en verdad. Que le digamos a Dios en oración lo que dice el Salmo 119, y ya con esto vamos a orar. Salmo 119, versículo 29 y 30 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Oremos.